quiero compartirles un poquito sobre sobre la foniatría en México. Nosotros llevamos casi los primeros médicos foniatras que iniciaron en México o que fundaron la especialidad fueron otorrinolaringólogos que se fueron a Europa a formarse en los años 50, 60 y aproximadamente llevamos casi 50 años en que se fundó esta especialidad en México. Ha ido cambiando el nombre a lo largo de los años. Al principio se llamaban médicos en comunicación humana, posteriormente se llamó audiología y foniatría, y posteriormente el término actual que nosotros todos tenemos en especialidad es audiología, otoneurología y foniatría. Esta especialidad en México, bueno, hacemos nosotros medicina general, 6 a 7 años. Posteriormente hacemos la especialidad que dura 4 años en México, donde abarcamos audiología, otoneurología y foniatría. La otoneurología específicamente abarcamos la rehabilitación vestibular, todo lo relacionado con los estudios de diagnóstico, de mareo y de vértigo. Y en foniatría, bueno, nos enfocamos aquí en México a la voz, el habla, lenguaje, deglución, succión, trastornos de alimentación y toda la parte de audiología relacionado con auxiliares auditivos, implantes cocleares, etc. Posteriormente a esta especialidad, nosotros hay algunos lugares en donde hay posgrados, fellowships, de que duran un año, que se llaman cursos de alta especialidad, donde principalmente hay 4 subespecialidades que se llaman foniatría pediátrica, audiología pediátrica, neurofisiología otológica y procesamiento central auditivo. ¿Cuántos residentes salen en cada año? Bueno, aproximadamente salen 25 residentes. Tenemos 4 sedes hospitalarias, todas están en Ciudad de México. Son el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital General de México, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Centro Médico Nacional La Raza. Son las 4 sedes hospitalarias que salen residentes cada año. ¿Cuántos médicos audiólogos foniatras hay en todo el país? Bueno, aproximadamente nosotros somos como unos 600, 700 más o menos asociados. De esos, la gran mayoría se dedica más a la parte de audiología y otoneurología, es decir, a la audición, al mareo, al vértigo. Y bueno, una menor parte se dedica a la foniatría. Somos muy pocos foniatras en todo el mundo, muy pocos. Me da mucho gusto de verdad tener contacto con los foniatras venezolanos y creo que debemos de trabajar más en conjunto los foniatras en América y específicamente Cuba, Venezuela y México, que son los países que forman foniatras todavía con residencia médica. Y por supuesto todos los foniatras tanto de Venezuela, Cuba y de México que se encuentran en otros países, principalmente en Centroamérica y algunos en Sudamérica. Entonces, bueno, creo que tenemos que trabajar más en conjunto porque la mayoría de los médicos foniatras se encuentran en Europa y algunos en Asia y África. Entonces, bueno, estamos muy solitos aquí en América y creo que debemos conjuntarnos más y hacer más lazos académicos. También quiero invitarlos, nosotros pertenecemos a la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, que es similar a la Sociedad Venezolana de Foniatría. Tenemos más o menos aproximadamente, igual casi 50 años con esta asociación. Nuestro congreso siempre es en marzo de todos los años. En marzo de todos los años, así que están cordialmente invitados. También en los últimos años hemos fundado la Sociedad Mexicana de Disfagia, igual donde hay médicos foniatras. Y bueno, y tenemos la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido, Anomalías Craneofaciales, donde también hay médicos foniatras. Y por supuesto que tratamos de siempre de organizar eventos académicos. Y por supuesto que los médicos foniatras de Venezuela están cordialmente invitados en todas nuestras actividades. Por último, aquí les quiero dejar mi celular, les quiero dejar mi correo electrónico. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Carlos Manzano Foniatra, donde subo algunas entrevistas con diferentes personalidades, hablando sobre temas de voz, habla, lenguaje, deglución, succión. Ojalá que puedan seguir las entrevistas. Anuncio mis entrevistas o los eventos académicos en mi Instagram y en mi fanpage de Facebook. Bueno, pues
Les mando un gran abrazo a todos y estoy a sus órdenes por cualquier duda que tengan. Gracias, doctor Carlos. Nos encanta también que nos hayas paseado un poquito por cómo se forma el médico foniatra en México. Aquí también hemos variado un poquito, tiene su historia con la formación de la especialidad. Todavía estamos, habían 4 posgrados, uno en la capital que es Caracas, Barquisimeto, Barcelona y Maracaibo. Todavía estamos en esa consolidación del nombre. Salimos como foniatras audiólogos acá en Anzoátegui, pero nuestro título inicialmente también salía foniatras, patólogos de la comunicación. ¿Okay? De hecho, el título mío era así. Aquí estamos varios de la... déjame revisar, el doctor Hernández y el doctor Ernesto no está, que queríamos compartir un ratito también con él. Y el doctor Ulises, que es el vicepresidente. Va por primera vez a palatoplastia. Hacemos una evaluación preoperatoria desde, inclusive cuando ya estamos más organizados con ya bien integrados un foniatra con los servicios de cirugía plástica, desde que también el niño nace, envían al bebé para el seguimiento auditivo, del lenguaje, en forma preventiva, y en seguimiento pues con todo el equipo. Pero realmente, no sé si alguno de los foniatras que me está escuchando, no participamos en la selección de la técnica quirúrgica, porque como que cada grupo de cirujanos plásticos establece su mejor experiencia con alguna técnica. Cuando me dices colgajos faringeos hechos a la medida, acá cuando se presenta la propuesta de colgajo faríngeo es que ha fallado la primera palatoplastia. El niño, a pesar de que sí, solo si el foniatra plantea que, bueno, no logramos establecer la voz ni el punto y modo articulatorio, le hacemos el informe y es cuando ellos dicen, bueno, vamos a un segundo tiempo y es que se plantea un colgajo faríngeo. Entonces, me gustó muchísimo eso que decían, que uno pudiera participar hasta en la selección de la técnica cuando ya el grupo está bien integrado, pero plantean de primera intención colgajo faríngeo. Claro. Lo ideal es que no necesitemos cirugía del esfínter velofaríngeo. Si el cirujano plástico o el maxilofacial hace una buena palatoplastia, no va a requerir cirugía del esfínter velofaríngeo. Lamentablemente, lo que sucede en América Latina y específicamente en México y en muchos países de Sudamérica es que se ha reportado que el porcentaje de insuficiencia velofaríngea en los artículos es del 30 al 50%. Entonces tenemos un gran porcentaje de insuficiencia velofaríngea en América Latina y un gran porcentaje de articulaciones compensadas. Es por eso que, digo, en muchos otros, como por ejemplo, incluso Suecia, que son países más de primer mundo, el porcentaje es menor del 20% de insuficiencia velofaríngea. Entonces, eso es. Nosotros, en México, la atención del labio paladar hendido se hace por clínicas, tanto a nivel de gobierno como por fundaciones privadas. Es decir, tenemos aproximadamente 60 clínicas del labio paladar hendido. Por ejemplo, tenemos la clínica del hospital, no en todas. En las instituciones públicas, pues podemos ver al paciente desde bebé.
donde le hacemos valoración audiológica, por supuesto, en el primer año, lo vamos acompañando en el seguimiento también audiológico en los primeros 3 años de vida. Por supuesto que también los niños tienen algún problema de deglución o de succión y los trastornos de alimentación. Los pacientes para nosotros es que, de acuerdo también a normas y artículos científicos, la cirugía del esfínter velofaringio se debe realizar aproximadamente entre los 4 a los 6 años de edad, más o menos. Eso sería lo ideal. Por lo tanto, cuando les hacemos la nasoendoscopía, virofluoroscopía y nasometría, solamente lo hacemos cuando el paciente es capaz de decir palabras y frases cortas. Es decir, cuando los pequeños tienen aproximadamente 4 años, 3 años y medio, 4 años y medio. Ahora, nosotros, esta es tenemos, lo que se hace en general en todo el mundo es que no solo el foniatra, sino hay un equipo multidisciplinario donde está el ortodoncista, el terapeuta de lenguaje, el médico foniatra y los cirujanos. Todos, por consenso, tenemos que decidir cuándo es el momento ideal para hacer una cirugía del esfínter velofaringio. Eso sería lo ideal y lo que pasa en algunos países del primer mundo, así es. Sin embargo, efectivamente, también tenemos el lado mexicano, donde hay cirujanos que no mandan a hacer estudios, por supuesto, y que operan al ahí se va. Y los resultados, lo que se ha visto de acuerdo a los artículos, es que los resultados son malos. Hace muchos años, durante muchos años, se tenía el miedo de que si yo quitaba adenoides y amígdalas, generaba mayor insuficiencia velofaringea. Otra de las cuestiones también que sucedía es que lo que se ha estudiado es que adenoides y amígdalas hipertróficas limitan el movimiento del velo del paladar. Otra de las cuestiones también es que la cirugía del esfínter velofaringio y específicamente el colgajo, hace muchos años también la gran mayoría de los cirujanos mencionaban que hacer un colgajo faringio se hacía una cirugía obstructiva y posteriormente los pacientes presentaban trastornos de la respiración y del sueño. Precisamente por eso el doctor Isunza ha publicado muchos artículos relacionados con esto. Y el doctor Isunza, a través de sus investigaciones, lo que ha demostrado es que si nosotros, al hacer un colgajo faringio hecho a la medida, planeado con vidofluoroscopía, si nosotros encontramos adenoides y amígdalas hipertróficas, la primera cirugía de preparación para el colgajo faringio hecho a la medida es la adenomigdalectomía. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Posteriormente, 4 a 6 meses después, hacemos el colgajo faringio hecho a la medida. Y de esa manera evitamos los trastornos de la respiración durante el sueño. Y los resultados son, no sé si ustedes pudieron percatarse, pero son casi al 100%. Los pequeñitos quedan teniendo una buena articulación, con muy poca emisión nasal y con muy poca hipernasalidad. Entonces los resultados son accesibles. El doctor Isunza ha publicado ya una serie de casos con estos resultados en Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es la manera en la que pues, estamos tratando de hacer. Hay mucho cirujano todavía que está peleado con el colgajo y que solamente hace faringoplastía. Es lo único que hace. Sin embargo, los resultados a veces no son tan efectivos con la pura faringoplastía. Ha sido un proceso cada vez de años de que consideren al médico foniatra y que sea respetada la opinión del médico foniatra. No ha sido fácil, por supuesto. Ha sido un proceso de varios años. Ay, se me fue el audio. Muy bien, aquí estoy. Aquí los escucho bien. ¿Aló? Los escucho, los escucho. Sí se oye, doctora. Ok. Se me fue el audio del final del doctor Carlos. Ok, sí, más o menos vamos también, yo creo que por esa experiencia de ir madurando los equipos multidisciplinarios para la atención del niño con hendidura palatina, labiopalatina. A ver.
Doctora Luz Marina, ¿quiere preguntarle algo al doctor? Con todo A gusto. ver. La doctora Luz Marina es una de nuestras profesoras de Caracas. Cuando estuve yo haciendo el posgrado de foniatría, lo hice en Caracas. Mi tesis fue sobre la evaluación de los diferentes esfínteres velopalatino o velofaríngeo con las diferentes técnicas en hospitales de Caracas. Me causa placer porque en aquella época, en 1995, salió el artículo, nos llegó el artículo de la doctora Xochitl Celsa, ¿cómo se pronuncia? Algo así, Hernández, Sí, que lo Xochitl publicó en 1990. 1993, donde hacía la graficación de los movimientos, y ese trabajo que ella publicó formó parte de mi base para hacer el análisis de los pacientes, pues de los diferentes cierres, y asociarlos con la producción del habla, con la producción de la voz, etcétera. O sea que cuando en estos días hiciste un conversatorio con ella, yo no pude verla, pero quería conocerla porque ponerle un rostro detrás de ese trabajo de investigación de hace tantos años. Sí, sí. A ver, la doctora Sonia creo que quiere decir algo. Adelante. ¿Qué piensas, dice la doctora Sonia Gasal, foniatra de Anzoátegui, con los pacientes con paladar submucoso? Si sigue manejando igual, Claro. con la palatoplastia, le dan habilitación, rehabilitación. Claro. Lo primero que tengo que detectar es que todos los paladares hendidos submucosos son de diferente variabilidad. Hay algunos pacientes que tienen, por supuesto, la muesca ósea, la diástasis muscular, la úvula bífida, pero también hay paladares hendidos submucosos que no tienen esa triada. Ahora, hay pacientes que tienen paladares hendidos submucosos que tienen insuficiencia velofaringia. Y hay pacientes con paladares hendidos submucosos que no tienen insuficiencia velofaringia. Doctora Sonia Gasal, va a depender mucho de lo que encontremos en la virofluoroscopía del esfínter velofaringio y en la nasofibrondoscopía del esfínter velofaringio. Si nosotros encontramos, por supuesto, insuficiencia velofaringia que requiera corregirse quirúrgicamente, por supuesto, ya va a depender, casi siempre nosotros colocamos o tratamos de hacer el colegofaringio hecho a la medida. Sin embargo, también aquí en el aspecto del paladar, en la cirugía de paladar y de labio, en la reparación de paladar y de labio, ahí sí somos como muy respetuosos en el aspecto de, porque cada cirujano a veces domina una cirugía específica. Entonces, ahí el paciente puede ser, el doctor cirujano puede ser libre en elegir qué tipo de cirugía va a hacer de reparación del paladar, más la cirugía del esfínter velofaringio. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, en un artículo precisamente relacionado con labio paladar hendido y cirugía, es que pusieron a 3 cirujanos haciendo un paladar o una cirugía de esfínter velofaringio, cada quien con diferente técnica, los 3 dominando su técnica experta. Y se vio que los resultados eran muy similares, pero depende mucho de la habilidad del cirujano. El cirujano tiene que tener un buen entrenamiento quirúrgico, precisamente, para hacer una buena reparación del paladar y, por supuesto, para hacer una buena corrección de la insuficiencia velofaringea. Sí, doctora Sonia. Hola, buenas noches, doctor Carlos. Le habla el Oye, doctor Ramón Hernández de ¿qué tal? Caracas. Mucho gusto. Muchísimas gracias por esta charla. Estoy haciendo aquí la emergencia porque creo que la doctora Igle ha quedado sin conexión. No veo más preguntas por acá, ¿no? No hay. Sin embargo, bueno, quería yo sí comentar algo. He tenido alguna experiencia, no actualmente, en años pasados, en equipo interdisciplinario con hendidura en el tratamiento de la hendidura labiopalatina. Logramos ensamblar un equipo bastante bueno,
con cirugía plástica, odontología y ortodoncia, ortopedia maxilar más bien, o también. Y bueno, nos fue bastante bien, lamentablemente, bueno, por estas tareas a las que nos tenemos que dedicar los foniatras acá en Venezuela, que somos uno de los países que también tiene más cantidad de foniatras, pero aún somos muy pocos, somos 160 acá en Venezuela registrados, sin embargo ya hay algunos retirados, unos pocos lamentablemente ya fallecidos. Nuestro fundador, el doctor Oscar Ferrer, que tuvo su paso por allá también por el Instituto Nacional de Rehabilitación en México, igual que otro de nuestros fundadores, el doctor José Daboín, al igual que la doctora Beila Quires, que también estuvo por allá. Yo tuve la fortuna de ser el director hace unos años del Instituto Nacional de Rehabilitación de acá, que está hecho a la imagen y semejanza del INR de allá. Y también pues estoy muy vinculado al Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje todavía, más de 20 años de vinculación, que está hecho a la imagen y semejanza del IMAL. De modo que, bueno, tenemos unos lazos bastante estrechos en la historia incluso. Y bueno, mi pregunta concretamente iba, porque vi que por supuesto usan la nasometría. Acá lamentablemente no estamos tan familiarizados con la nasometría, y cuando estaba con ese equipo de trabajo, prácticamente me vi obligado a escudriñar en el uso del análisis acústico de la voz, en el software de análisis acústico. Y de ahí pues nacieron varios aprendizajes que hemos ido desarrollando incluso también a lo largo de los años, los he estado rescatando últimamente. De hecho hicimos algún que otro trabajo, sobre todo con el índice VHLR, el cociente o la relación entre la energía de los tonos de alta frecuencia con los de baja frecuencia. Y bueno, creo que es un indicador bastante útil. Creo que ya hay estudios comparándolo con la nasometría y bueno, nos ha servido. Yo estoy retomando esa senda actualmente. Estuve en la etapa de director, pues me alejé un poquito de la clínica. Ya estoy nuevamente, estamos en esa tarea. ¿Tienen alguna experiencia con los software de análisis acústico, los indicadores que allí se ven, incluso la estandarización de los espectrogramas y esto? Claro. Sí, en México, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa, pero uno de los softwares que más utilizamos es el de K-Pentax, que se llama, nos enfocamos, por supuesto, con el CSL. También Sí. utilizamos el MDBS, pero tratamos de medir no solo los parámetros de frecuencia o los parámetros de amplitud, sino también estamos tratando de estudiar los parámetros cepstrales. Ajá, Y los claro. parámetros de ruido. Ese es en la parte acústica. También estamos tratando de incorporar la parte electroglotográfica, también para medir el cociente de contacto, y por supuesto también la parte aerodinámica, para medir la presión, la formación y la resistencia, a través de también el equipo aerodinámico de K-Pentax. En México hay muy poquitos lugares donde hay K-Pentax contados, porque es un aparato muy caro. Sí, muy costoso. Pero hemos tratado de hacer eso. Nosotros, yo en lo personal, mi tesis de maestría es enfocada a un análisis aerodinámico, electroglotográfico y acústico. En mi caso lo hice en cantantes, y ahí estoy haciendo una determinación de normalidad, de datos de normalidad, que el próximo año va a ser publicado. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Pero en el aspecto de análisis de labio y paladar hendido, nada más, por el momento hemos utilizado la nasometría, no hemos utilizado análisis acústico enfocado a labio y paladar hendido. Sé que en algunos otros países lo hacen y sé que utilizan algunos otros softwares, pero en México nada más hemos enfocado últimamente en la nasometría. Bien, perfecto. Sí, vi que no la mencionaste y por eso me llamó la atención. Bueno, no sé, colegas, si hay alguna otra pregunta para el doctor Manzano. Bueno, Carlos, creo que no tenemos más preguntas. Por aquí, doctor. Por aquí. ¿Sí? ¿Por aquí? Sí, Gabriela, residente de la Estado doctora de Gabriela Barcelona. Guerra, ¿no?
Sí, Perfecto. doctor, en cuanto a lo que mencionó de la nasalancia, ¿existen tablas estandarizadas con los porcentajes o eso va a depender del grupo etario, sexo, ocupación del paciente? Y si se puede llevar un registro en cuanto a la rehabilitación del mismo a través de los porcentajes de... Va a depender, Gabriela, sobre todo, Hola, doctor. va a depender del país. Nosotros ese porcentaje de nasalancia lo tenemos aplicado para población hispana de México. Sin embargo, este porcentaje de nasalancia va a variar por región. Es muy importante determinar el porcentaje de nasalancia por país. Entonces, lo ideal es que Venezuela tenga sus propios datos de nasalancia. Ahora, por supuesto, el software de nasómetro viene también para entrenar o disminuir el porcentaje de nasalancia a través de juegos que vienen acoplados al software del nasómetro. También se puede hacer. Sin embargo, la única manera de poder eliminar la emisión nasal y la hipernasalidad de manera considerable es a través de la opción de la cirugía del esfínter velofaringeo. Ok, muchísimas gracias, doctor. Sí, excelente los casos que presentó del colgajo faríngeo, tanto previo como posterior a la cirugía. Es evidente la mejoría que presentaron los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que no. Doctora Egle, creo que ya regresó. Ya volvió para la... Soy. Ah, bueno, bien. Te dice, hola Igle, ¿cómo estás? Gracias, Te Ramón, dice la gracias. suplencia aquí. Bien. Y la doctora Lupina se salió. No, me apagaron el internet y me lo volvieron a prender. Ah, La doctora Luz Marina dice, el internet la saca. Ok. Bueno, no, nos encanta, doctor Carlos, porque nosotros volvimos a reactivar toda la sociedad, como le comenté. Entonces queremos, a través de ya que tenemos todas las redes y toda esta oportunidad de compartir con otros países, fortalecer la foniatría en América, sobre todo por las nuevas opciones y por la realidad. A ver. ¿Vamos? ¿Aló? Ok, y agradecer a todos los que estuvieron presentes, al doctor Carlos Manzano, a los miembros de la Sociedad de Foniatría que está ahí, el doctor Ulises, que se logró conectar también. Yo no tengo otra pregunta, no sé si alguno de los participantes para hacer el cierre. Bueno, yo si quiero, están cordialmente invitados a venir a rotar a México, en tanto en los hospitales públicos como privados. He tenido la oportunidad también de manera privada de recibir a algunos extranjeros. De verdad, pueden venir una semana, 2 semanas, un mes, lo que quieran ustedes, están cordialmente invitados. Creo que es algo muy importante seguir fortaleciéndonos académicamente. Y para México, los foniatras de Venezuela y Cuba son muy importantes para nosotros. Entonces, nosotros encantados de poder seguir apoyándolos y de poder seguir compartiendo, bueno, la experiencia en México. De verdad, conozco a muchos, ya algunos de ustedes, en redes sociales sobre todo, y bueno, pues les mando un gran abrazo a Venezuela, por supuesto a todos los foniatras que están en Venezuela, a los residentes de Foniatría de Venezuela que están en formación, échenle muchas ganas, y por supuesto a todos los foniatras de Venezuela que están en otros países, por supuesto que estamos aquí encantados de recibirlos en México. Y ojalá que puedan desarrollar la foniatría en el país en donde estén. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Manzano. Feliz noche. Muchos saludos hasta Venezuela. Un gran abrazo. Mil gracias por todo, aparecí. ¡Ay, sí! Pude aparecer, el internet me lo permitió. Mil gracias al doctor Carlos. Saludos, cuídense mucho. Gracias, igual. Gracias, doctor. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Gracias, doctor Manzano. Buenas noches a todos. Tatioska. Entre tarde, el internet.
Hasta luego. Los rostros, los rostros. Ujú. Bueno, nos seguimos conectando dentro de unos minutos.